Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de los videos explicativos sobre literatura costarricense. En el video anterior se concluyó hablando sobre la generación del Olimpo y la configuración del costarricense reflejado en su literatura. Ahora pasaremos a las primeras 4 décadas del siglo XX, las cuales fueron sumamente importantes para hacer frente a esas ideas que se traían del siglo anterior. Primeramente, Mondol en el 2016 plantea que las primeras 4 décadas del siglo XX generaron cambios en la representación de la identidad nacional que manejaba la generación del Olimpo, pues en estos años, con el auge comercial y la consolidación de la burguesía capitalina, la desigualdad social estaba en aumento. A raíz de esto, empezó a surgir una conciencia crítica sobre estos problemas sociales que iban en aumento. De manera que surgió una lucha obrera que tenía como objetivos una defensa contra distintos problemas sociales, entre ellos el maltrato infantil, la explotación laboral femenina, la violencia doméstica y la pobreza. Estas luchas se dieron en su mayoría por las personas que vivían en la periferia del país, es decir, que no vivían en la capital. Es por esto que esos combates contra las injusticias sociales modificaron la imagen del campesino pacífico y la imagen de lo rural que se presentaba en los textos de la generación del Olimpo. Contexto histórico: Costa Rica y la crisis agroexportadora. Panorama general: el Estado liberal, elitismo y agroexportación. Durante los primeros años del siglo XX, la Costa Rica construida por los liberales comenzó a tener ciertos cambios, injertos que permitieron mejorar de alguna u otra manera algunos aspectos. Si bien se mencionó en videos anteriores, como en el de nacionalismo, el interés que tenían los liberales por mejorar áreas como la salud y la educación, esta mejoría no era destinada para toda la población costarricense. Aunando a ello, la implantación de un modelo agroexportador provocó la privatización de las tierras, o sea, la eliminación de todas las formas corporativas de propiedad. Lo anterior generó una concentración de riqueza en pocas manos, debido a la fragmentación por herencia o acaparación de tierras y una fuerte centralización de las actividades productivas, marcando una mayor diferenciación entre el Valle Central y la periferia. De esta forma, se desarrolla un malestar generalizado, muy latente a nivel político y social. Algunos partidos políticos vieron su nacimiento durante este periodo con el fin de exponer las injusticias que afectaban al campesinado, a obreros, a trabajadores, entre otros. Algunos de estos partidos políticos nacientes fueron el Reformista, dirigido por Jorge Bolio Jiménez, o el Comunista, que tuvo importantes figuras como Manuel Mora Valverde o María Isabel Carvajal, más conocida como Carmen Mira. Estas nuevas agrupaciones tenían como principal característica la crítica y la búsqueda de alternativas al modelo liberal que regía al país. Este aspecto es sumamente importante, pues permite comprender el declive de un sistema que durante gran parte del siglo XIX se caracterizó por pregonar el orden y el progreso. El Estado liberal estuvo acompañado por un modelo agroexportador que vio respaldada su viabilidad gracias a las bonanzas del café y el banano, los cuales permitieron el ingreso del país en el mercado internacional, siendo estos dos productos los que mayor incentivo económico brindaban al país. La buena recepción de estos a nivel internacional llevó a Costa Rica a diferenciarse de manera paulatina de la realidad centroamericana, y si bien esto no quiere decir que el país no fuera desigual como el resto de la región, sí representaba la solución para mejorar las condiciones económicas y sociales según los dirigentes de aquel momento. Durante este periodo, el café y el banano llegaron a representar hasta un 85% de las exportaciones totales del país. Botey menciona respecto al cultivo de estos productos que en el censo cafetalero de 1935, gran parte del país se encontraba cubierto por boscosidad, concentrada principalmente en la zona limítrofes. Sin embargo, esta característica excluía a 3 regiones. La primera era el Valle Central, en donde se cultivaba un 90% del café, la región caribeña, que se caracterizaba por el fuerte cultivo de banano y cacao, y por último, Guanacaste, caracterizado por la ganadería, la cual tomaría una mayor relevancia durante el periodo gestor. Los datos anteriormente mencionados
permiten entender la gran relevancia y dedicación que el país destinó al café y el banano, lo que a la postre significaba la marginalización, afectación y poco interés en otras áreas productivas. Esto llevaría al país a sufrir una fuerte crisis, generada principalmente por la dependencia al mercado internacional, el cual también se vería golpeado por diversos acontecimientos, afectando de manera generalizada las distintas dinámicas económicas y productivas del país, ya que la economía costarricense era muy vulnerable a las oscilaciones de los precios y a la demanda internacional de los principales productos agrícolas de exportación, los cuales consumían gran parte de los esfuerzos sociales y generaban una vinculación directa o indirecta con otros sectores económicos. Ahora que ya conoces sobre el tema, hablemos sobre el primer golpe al modelo agroexportador, el cual fue a causa de la Primera Guerra Mundial. El primer golpe al modelo agroexportador dirigido por los liberales llegaría con la Primera Guerra Mundial. Como anteriormente se mencionó, la dependencia al mercado internacional generaba que las oscilaciones del precio de los productos afectara de menor manera al país. Sin embargo, con el conflicto bélico, las afectaciones eran de un calibre mayor. El cierre del mercado internacional por la carrera armamentista fue la primera alerta para los países agroexportadores. A pesar de ello, Costa Rica lograría solventar rápidamente la preocupación, pues en el contexto de guerra, Estados Unidos se volvería el principal destino de las exportaciones nacionales. Lo anterior debido a constantes acercamientos que ambos países habían tenido años atrás. Aunque hubo una fuerte relación comercial entre Estados Unidos y nuestro país, que cabe recalcar, permitió paliar en gran medida las graves consecuencias de la Guerra Mundial y la paralización del comercio con países europeos, este conflicto armado sí dejó algunas consecuencias para Costa Rica. La afectación principal desgajada de este acontecimiento se relacionó con el tema de las importaciones. Es decir, los ingresos por conceptos de aduanas eran menores y los ingresos fiscales del país fueron duramente golpeados por el cierre comercial de los mercados ingleses y alemanes, ya que los ingresos del Estado eran en gran medida obtenidos de los impuestos a las aduanas y los ingresos obtenidos de la Fábrica Nacional de Licores. Aunado a ello, podemos mencionar otras consecuencias, como la baja en las rentas, el aumento del precio del colón con respecto al dólar, la contracción del crédito externo para productores y el aumento de los precios de bienes importados. Ahora bien, se hablará acerca del segundo golpe al modelo, que está relacionado con malestar social, crisis del 29 y depresión de los años 30. En primer lugar, el transcurso temporal desde la Primera Guerra Mundial hasta la crisis de 1929 fue marcado por diversas y fuertes fluctuaciones en los precios del café y el banano y del mercado internacional en general. Sin embargo, según Botey, esta experiencia adquirida respecto a la crisis no fue aprovechada ni por los dirigentes ni por los productores, pues no hubo una mayor diversificación productiva. El país siguió dependiendo del café y el banano, con una mayor especialización, y si bien la década de 1920 estuvo marcada por estas fluctuaciones en los precios del café, este siguió manteniéndose en los mercados estadounidenses, a pesar de las dificultades propias de la crisis de 1929 y la posterior depresión de los años 30. En segundo lugar, si bien a nivel internacional la situación era en gran medida aceptable y buena para la economía, el problema se concentraría a nivel interno, pues las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y algunas consecuencias de la crisis de 1929 se tradujeron a modo de fuertes cobros al pueblo, desigualdad y el problema entre productores y beneficiarios por el precio del café. El fuerte malestar de la población ponía en jaque el sistema y modelo. En tercer lugar, el tema relacionado con el banano tampoco iba bien. El capital transnacional estaba en declive. El malestar popular en las bananeras iba constantemente en aumento. Se desarrollaron plagas que generaron pérdidas parciales o totales. Hubo una baja en las exportaciones y el traslado de la compañía bananera dejaba un gran número de desocupados. Lo anterior evidenciaba un panorama desalentador para un país que únicamente dependía de estos productos.
Ya adentrada la tercera década del siglo XX, se evidencian los resultados del deterioro agroexportador. La dupla del café y banano representaba solo la mitad de los ingresos en comparación a los que tenían a inicios del siglo. Como se mencionó con anterioridad, todas estas medidas aumentaron aún más el malestar del pueblo. En este contexto de malestar aparecen nuevas figuras como Carmen Lira o Manuel Mora, mencionados en un inicio, los cuales implementaron nuevas ideas, partidos políticos y manifiestos con el fin de buscar una mayor justicia social. Estos aspectos se abordarán en la próxima entrega de videos relacionada con los conflictos sociales. El golpe de Estado. Dentro de esta contextualización histórica relacionada con la crisis agroexportadora, es importante mencionar el papel de Alfredo González Flores. Para 1913, 3 partidos comandados por facciones de la clase dominante se encontraban disputando la contienda electoral, siendo Máximo Fernández candidato del Partido Republicano, el que gozaba de mayor popularidad. Por otra parte, se encontraban Rafael Iglesias, candidato al Partido Civil, y Carlos Durán, candidato al Partido Unión, estos últimos siendo expresidentes de la República. Si bien la popularidad de Fernández era indiscutible, era casi definitivo que no adquiriría la totalidad de votos necesarios para ganar los comicios. A medida que avanzaba la campaña, se hizo evidente que ninguno de los 3 candidatos se aseguraría la mayoría absoluta requerida por la Constitución para obtener la presidencia y que la elección tendría que ser decidida por el Congreso. El Congreso fue conformado por 12 diputados para el Partido Republicano y 24 diputados de los partidos Unión y Civil, los cuales se aliaron con el fin de que Máximo Fernández no accediera a la presidencia. En efecto, esto no ocurrió. Sin embargo, dentro del juego político, las discordancias por quién debería ser el presidente de la República carcomió a los postulantes a la presidencia. A falta de un consenso, se decidió el estudio de diversos nombres con el fin de escoger a un presidente. Esta idea fue propuesta y desarrollada por Federico Tinoco y por los republicanos. Esta sería la segunda ocasión en que llegaría al poder un presidente de la República por decreto. Este título recayó en Alfredo González Flores, quien no gozaba de gran apoyo popular por la manera en la que accedió al poder y por el desconocimiento que giraba en torno a él y a su experiencia política. El acuerdo para designar a González Flores fue firmado por 21 diputados. Ya designado, González como presidente dio el mando del ejército y de la policía a Federico Tinoco, a quien consideraba un mentor y quien ocupaba un cargo en su gabinete, pero también el que ejecutaría el golpe de Estado en su contra. El gobierno de González Flores se caracterizó por la presencia de diversas crisis. Cuando éste tomó las riendas del país, se estaba dando por iniciada la Primera Guerra Mundial. González Flores debió enfrentarse entonces a uno de los peores déficits fiscales hasta la fecha. Esta crisis de carácter mundial se inició como consecuencia de la interrupción de los canales normales del comercio internacional y afectó al país de gran manera debido a la estructura del comercio exterior, la cual era bastante simple y enfocada en la agroexportación. González Flores tuvo que hacer frente entonces a los problemas económicos y sociales, los cuales incluyen la devaluación monetaria y las constantes huelgas propias del miedo y la especulación. Su gobierno tuvo constantes disputas con el Congreso respecto a algunos proyectos de ley. A pesar del panorama tan difícil que enfrentaba la administración de Alfredo, este parecía tener ideas muy claras sobre lo que debía hacerse para resolver los problemas económicos de Costa Rica en esos momentos. El presidente creía que la solución estaba en una reforma completa de los sistemas bancarios e impositivos del país. Estos elementos propuestos no solo iban en detrimento de la clase dominante, sino de diversos grupos extranjeros en el país, como por ejemplo de la UFCO. Dentro de las prioridades que tenía González Flores para hacer frente a la crítica situación económica del país estaba la creación de un banco estatal que permitiera el control financiero que hasta ese momento se encontraban en manos de bancos privados. Con ello,
buscaba que el capital de este banco fomentara la diversificación agrícola. Esta entidad bancaria llevó como nombre Banco Internacional. Se aprobó su creación en 1914 y era un paso importante en la intervención del gobierno en la economía. Además de las medidas anteriormente mencionadas, se crearon las juntas rurales de crédito, que tenían como fin cumplir de manera plena la diversificación agrícola. En 1916, Alfredo implementa las reformas que mayor controversia generaron a su administración y las que muy probablemente causarían su derrocamiento un año después. Esas fueron las popularmente llamadas reformas tributarias, las cuales buscaban implementar los impuestos territoriales y de la renta. González estaba convencido de la injusticia de un sistema tributario basado en los impuestos indirectos, principalmente sobre las exportaciones, que caían pesadamente sobre las espaldas de los pobres. Él creía necesario forzar al rico y al inversionista extranjero a pagar más, un porcentaje proporcional a sus ingresos, es decir, que el rico pague como rico y el pobre como pobre. González vio en dichas medidas una posibilidad de sacar al país del empobrecimiento, desencadenado no solo de la crisis, sino del sistema desigual, que beneficiaba a los ricos, principalmente oligarcas. Estas medidas parecían tener nula vialidad en el Congreso, pues la mayoría de diputados pertenecían a esta clase social. No obstante, estas fueron aprobadas, generando el disgusto de la clase dominante, quienes verían desde entonces a González Flores con enorme recelo y desconfianza. El golpe de Estado dado a González Flores en 1917 se vio reforzado por los rumores de reelección que corrían por todo el país. Esta reelección tenía como fin consolidar los impuestos que tanto habían disgustado a ciertos sectores de la sociedad. Cabe destacar en este punto que incluso los mismos partidarios de Alfredo rechazaron su posible reelección, por lo que queda evidenciado que las hostilidades generalizadas estaban dentro y fuera de su núcleo político. Si bien no hay pruebas concretas que permitan asegurarlo, es muy probable que tanto Kate, dirigente de la UFCO, y algunos grupos cafetaleros hayan apoyado a la oposición en su posible golpe de Estado a González Flores, el cual sería materializado por su secretario de Guerra y Marina. El 27 de enero de 1917, Federico Tinoco lo destituye del cargo y se coloca en la presidencia, neutralizando en primera instancia las reformas promovidas por Alfredo. Para 1918, esta reforma tributaria fue constantemente reformada hasta el punto de llegar a ser ineficiente. Ahora hablemos un poco de otro tema relevante para la historia de Costa Rica, el cual es la dictadura de los Tinoco. La dictadura de Federico y Joaquín Tinoco es conocida por su violencia y represión, especialmente concentrada hacia los maestros y empleados públicos. A estos se les prohibió la organización y se afectaron directamente los nombramientos y los salarios. El gremio de educadores de Costa Rica fue el protagonista político y social de la lucha contra los Tinoco. Este se enfrentó a la policía y al ejército sin temor a la violencia y a la represión ya usual por parte del gobierno. Algunos maestros que participaron en esta conmemoración fueron Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, entre otros, quienes planteaban nuevas ideas políticas y serán nuevos representantes del movimiento obrero y del magisterio. Sus propuestas sobre la salud, la educación, la distribución de la riqueza, etc., van a incidir en el desarrollo cultural y social de distintas organizaciones. Este periodo dictatorial hace de la represión, la intolerancia y la violencia política la forma de sostener el poder, el de los Tinoco y su grupo, quienes hacen retroceder la cultura política nacional, la libertad de prensa y los derechos ciudadanos en sus libertades de organización y participación política. De esta manera, si bien no se trató de una dictadura cruda en la que la violencia del Estado fue localizada y las víctimas se contabilizaron, el contexto en el que se desarrolló, la dictadura supuso una ruptura del orden social, como no se había establecido hasta ese momento.
Después de la dictadura, el país se orientará hacia nuevas políticas. Es así que la cuarta década del siglo XX representará una época distinta a las anteriormente expuestas. Esta es una década dinámica que busca hacer frente a las injusticias efectuadas en décadas anteriores y que busca erradicar la desigualdad, el peso económico puesto en las espaldas de los pobres, el silencio forzado y las pocas garantías y justicia social implementadas por el sistema liberal y el modelo agroexportador. Por esta razón, en este periodo se desarrollarían eventos nunca antes vistos, los cuales darían pie a la aprobación de diversas reformas sociales y a diversos enfrentamientos políticos y civiles. La Guerra Civil de 1948 sería entonces un hito histórico, y con este hito se daría inicio a una nueva constitución política, a una nueva Costa Rica, en la que actualmente vivimos y a la que también podemos conocer con el nombre de Segunda República. Contexto literario. Generación del repertorio americano. En el campo literario e intelectual surgieron algunos grupos que dieron a conocer estos temas desde una posición crítica. Entre ellos se encuentra la generación del repertorio americano. Este grupo lleva ese nombre debido a la revista llamada Repertorio Americano, la cual fue creada por Joaquín García Monge en 1919. Esta revista fue reconocida no solo en el país, sino que su popularidad sobrepasó las fronteras de Costa Rica. Y esto se debe a que en ellas se presentaban artículos que mostraban la realidad y el pensamiento hispanoamericano de ese entonces. Según Carvajal Mena, esta revista se dio a conocer en un momento de crisis para el Estado liberal que se forjó desde la mitad del siglo XIX, como ya analizamos en nuestro primer video. Además, el modelo agroexportador imperante en la época mostró su fragilidad en los años de la Primera Guerra Mundial. A pesar de mostrar una actitud crítica sobre la realidad, esta revista también funcionó como un puente de cultura, ya que en algunos números se publicaron obras de autores conocidos a nivel mundial, pero que no eran de nacionalidad costarricense, como por ejemplo Vladimir Lenin, Miguel de Unamuno y León Tolstoy, así como poetas latinoamericanos de tendencia vanguardista. Cabe rescatar acá que la literatura de corte vanguardista se refiere a aquellas obras que cuestionaban lo que se creía normal, mencionaban temas que eran un tabú en esa época y venían cargadas de una libertad de expresión que era poco vista en la literatura de siglos anteriores. Además, era una revista que estaba abierta a recibir a todo aquel que buscara expresar sus ideas y pasiones. En palabras de Carvajal Mena, esta revista se convirtió en un espacio para educar y crear conciencia sobre la realidad de Costa Rica y del resto de América. Una labor admirable. Algunos autores de la generación del repertorio americano son Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lira, Mario Sancho, Max Jiménez, Roberto Brenes Mesén, Luis Doble Segreda y Rafael Ángel Arroyo. Entre las características de la generación del repertorio americano sobresalen el estilo grotesco, la presentación de personajes marginados, la crítica hacia la realidad social del momento y lo satírico. Como se mencionó antes, la generación del repertorio americano se posicionó de manera crítica con respecto a la sociedad y la imagen del costarricense que se estaba forjando desde el Estado liberal. Esta generación, en los artículos publicados en la revista, así como en sus obras literarias, presentaron al personaje marginado que en otras obras no era mencionado. También mostraron las injusticias sociales que vivían los subalternos en el país. Entendamos subalternos como aquellos grupos que eran marginados y considerados inferiores. A raíz de las luchas que se empezaron a gestar en esos grupos marginados, la realidad social estaba en un momento de transición. Joaquín García Monge expresó esas tensiones ideológicas y el contexto de una transición social por medio de un realismo literario. Es así que la literatura empezó a mostrar una imagen más conflictiva y real de la sociedad y de la identidad nacional. Por medio de este realismo literario es que los personajes subalternos empiezan a surgir. Los primeros personajes marginales de la literatura nacional son de dos textos de Joaquín García Monge, Hijas del Campo y El Moto. Conozcamos un poco más de Joaquín García Monge. Este fue un escritor,
político y educador. Fue director de la Escuela Normal. Sin embargo, en 1917, los hermanos Tinoco, al llegar al poder, destituyen a Joaquín García de ese puesto. Para el año de 1919, crea la revista Repertorio Americano. Para el año de 1929, junto a Carmen Lira, participa en la fundación del partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales, que luego en 1931 se disolvió y dio paso al Partido Comunista Costarricense. Su obra El Moto es considerada como la primera novela costarricense. Si bien antes de esta obra se publicó El Problema de 1899 de Máximo Soto Hall y Risas y Llantos de 1988 a cargo de Manuel Argüello Mora, estas no son incluidas en el canon literario nacional, pues sus autores y fechas no están incluidos en las discusiones de la polémica nacional. Algunas obras de García Monge que podemos destacar son El Moto, Las Hijas del Campo, ambas producidas en el año de 1900, Abnegación de 1902 y La Mala Sombra y otros sucesos de 1917. A continuación se explicará algunas características de la novela El Moto. 1. Obra publicada en 1900. 2. En esta novela se presenta un cuestionamiento a la identidad nacional. Según Mondol, en el 2016, esto se logra al mostrar las contradicciones sociales alrededor de los valores e instituciones patriarcales que caracterizaban a la imagen del costarricense creada por el Estado liberal. 3. Además, por medio de un motivo amoroso, se presenta la situación de desigualdad que existía entre los gamonales y los campesinos, donde los primeros tenían un poder social y económico alto, mientras que los campesinos o peones se encontraban en un estado de marginalidad. 4. En esta obra se muestra a la religión, el patriarcado y el poder político como los causantes de la exclusión y desamparo que sufre el campesino costarricense. El estado de orfandad de El Moto funciona como una representación del campesino, pues ese también se encuentra en abandono. Aquí cabe resaltar que el mismo título de la obra es una muestra de esa visibilidad que el autor buscaba darle al campesino en desamparo, ya que según la RAE, esta palabra hace referencia a una persona o animal que ha quedado huérfana de madre o de padre o de ambos. 5. El Moto emerge también como un texto provisorio, experimental, que participa del proceso de construcción de identidad y tradición nacional. La crítica literaria reciente tiende a valorarlo como un texto de transición entre el cuadro de costumbres y la novela, basándose en cuestiones como la extensión o la estructura del mismo. 6. El Moto recrea una sociedad típicamente patriarcal, en la cual el poder se halla concentrado en manos de la autoridad mayor y patriarca, donde no tiene cabida el diálogo, lo que impide a la sociedad avanzar. Se contraponen así varios actores de la sociedad que retratan. Los gamonales. Los ricos aliados a la oligarquía cafetalera, gestora de progreso, pero que mantienen fuertes estructuras ideológicas patriarcales. Encarnados por los personajes de Don Soledad Guillén y Don Sebastián Solano. Son poderosos y ricos, autoritarios y religiosos, oprimen y atemorizan a quienes les rodean y todos deben cumplir su voluntad. Una clase social que reclama protagonismo, cuya voz es expuesta por José Blas, el cual, por una parte, no tiene lugar entre los ricos gamonales y por otra, desde la perspectiva cultural, tampoco tiene cabida en el proyecto de la oligarquía cafetalera. Como último actor está la religión. La Iglesia se presentaba como aliada al nuevo orden político e ideológico con el cual el Estado costarricense se manejaba. Asimismo, el cura, el cual era el representante de esta institución, se construye como pasivo y sometido al poder y a los intereses de los gamonales, además de glotón e ignorante. Como se ha podido observar, en El Moto hay una denuncia al orden establecido. La realidad se vuelve difícil y hostil para el pobre y el desamparado, creando en el lector la idea de injusticia ante el modelo de la sociedad patriarcal como estatuto de lo nacional. Como bien lo apuntan González y Ramírez, 2005, hay una homología evidente entre la naciente estructura burguesa y patriarcal
pequeño campesina, generada por la intervención en el país del capital norteamericano y la estructura de el moto.